Arriba el ánimo. Radio Mujer 927 está contigo. Levántate y motívate. Motívate. El optimismo y los buenos hábitos te acompañan. Motívate con Ruth León. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? En esta mañana fresca, nublada, el clima a gusto aquí en la ciudad de Guadalajara. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente, como cada sábado aquí en tu programa Motívate de 8 a 9 de la mañana. Yo soy Ruth León y bueno, pues como siempre, preparándoles temas interesantes para cuidar, para mejorar su salud y para estar bien motivados. Sobre todo también información de calidad, información científica, que bueno, de repente ya sé que la nutrición todo mundo quiere hacerla, ¿no? Y a veces no es tan sencillo. Hay personas que con un diplomado, bueno, pues ya empiezan a dar miles de recomendaciones y no, hay que prepararnos, hay que informarnos, hay que estudiar, hay que confiar en fuentes científicas y por eso el día de hoy tengo a una gran invitada, porque vamos a estar platicando de un tema muy interesante que también está muy de moda, digamos, y es el omega 3, ¿no? Este famoso suplemento que bueno, muchas veces no sabemos ni para qué es, pero algunos lo toman sin saber también de cuál marca. Entonces, pues por eso hoy vamos a dedicar este tema al omega 3, cuáles son esos beneficios que tiene a la salud. Y para eso me acompaña mi querida amiga y colega y también tocaya, que es Ruth Cortés Gascón, quien me da mucho gusto que estés aquí. Es licenciada en nutrición, es educadora en diabetes y bueno, pues también es instructora de yoga y de todas estas disciplinas. Y bueno, pues me encanta que estés con nosotros, Ruth. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ruth. ¿Cómo estás? Muy Muchísimas bien, gracias por la gracias. invitación. Encantada de estar de nuevo en tu programa. Muchas gracias a ti, me da mucho gusto tenerte con nosotros. Y bueno, hoy con este tema que tú me lo proponías y dije, eso está perfecto, porque bueno, se dicen tantas cosas del omega 3, pero no siempre las personas sabemos exactamente cuál es la función o cuál es el beneficio y también cómo se puede de alguna manera saber si yo necesito suplementarlo en una pastilla, ¿no? Entonces, cuéntanos, para empezar, ¿qué es el omega 3 y pues cuáles serían esos beneficios a la salud? Perfecto, sí. Bueno, el omega 3 es un ácido graso que desde el punto de vista nutricio le llamamos poliinsaturado, ¿no? Que a veces suenan palabras un poquito como difíciles, pero quedámonos a lo mejor con la idea de que es un ácido graso que es esencial para el cuerpo humano, ya que el cuerpo humano no lo puede sintetizar por sí mismo y que tiene grandes beneficios al organismo desde el nacimiento, bueno, desde el embarazo, que es cuando a veces a lo Claro. mejor muchas mamás lo hemos llegado a escuchar cuando nos receta el ginecólogo, pues nuestras vitaminas y que estén acompañadas de omega 3, sobre todo de HA, ¿no? Que ahorita vamos a ver esa parte. Y bueno, esta es una molécula clave importante en la regulación de lo que son los procesos de inflamación, los procesos a nivel celular del organismo y bueno, es útil en muchísimos padecimientos, muchísimas enfermedades en los cuales podemos utilizarlos, ¿no? Pero el omega 3, digamos que, por ejemplo, desde el embarazo, bueno, ahí primero tenemos que empezar con que hay diferentes formas de omega 3, ¿no? Hay Sí. omega 3, por ejemplo, de fuentes animales, de origen animal, y hay fuentes de origen vegetal, ¿no? Pero lo más estudiado y lo que se ha observado en todos los estudios que tienen mayor importancia, dos moléculas especiales, que una es la DHA y otra es la EPA, y estas moléculas son de fuentes de origen animal, especialmente de origen marino, y bueno, pues lo podemos encontrar pues tanto en alimentos, pero muchas veces no es suficiente, ¿no? ¿Por qué a veces decimos, ¿y por qué suplementarnos? Pues bueno, porque bueno, en fuentes, digamos que de alimentos, lo podemos encontrar en pescados de agua fría, y estos Ok. pescados precisamente serían, por ejemplo, empezamos como lo más accesible, que serían, por ejemplo, las sardinas, el salmón, el atún, la trucha, el arenque, en algunos mariscos, y Ujú. también podemos encontrarlo en algunos otros, en pequeñas cantidades en fuentes vegetales, que aquí, por ejemplo, podríamos decir, lo encontramos en la chía, en la linaza, en pequeñas Ok. cantidades en el aceite de oliva, podemos encontrarlo en varios alimentos. Sin embargo, y siendo muy sinceros, nuestra alimentación ha cambiado muchísimo a través de todos los procesos de industrialización, la agricultura Ujú. ya no es la misma, entonces es muy difícil
saber las cantidades exactas que consumimos, porque dependerá de cómo fue, por ejemplo, en los de origen vegetal, de cómo fue su sistema de siembra, qué tan nutrida estaba realmente la tierra, cómo son estos procesos de fertilización, etcétera, lo que va a depender si este alimento tiene suficiente cantidad o no de omega 3. Y en el caso de las fuentes de origen animal, que prácticamente son de origen marino, pues también tenemos algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta, que son los riesgos de que, bueno, sabemos que nuestros mares están altamente contaminados, entonces también corremos el riesgo de, si comemos demasiados pescados de agua fría, pues algunos entre más grandes, por ejemplo, como el atún, pues podría tener grandes cantidades de mercurio y otros metales pesados que se encuentran pues en nuestras aguas, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de asegurarnos en la cantidad que requerimos, y pues por eso muchas veces preferimos hacerlo como de forma de suplementación. Claro, y bueno, esto que mencionas es muy, muy interesante. Para empezar, aquí en México no está mucho todavía la cultura del consumo de pescado, salvo quienes viven ya como en regiones cercanas a la playa, ¿verdad? Pero también, incluyendo a quienes viven cerca de la playa, pues muchas veces la preparación de esos pescados, pues es de una forma que le quitan todos los beneficios, porque si ya es el famoso pescado dorado, ¿no? En aceite o empanizado, muchas personas les dices, ¿comes pescado? Sí, y la única vez que la comen o cuando es cuaresma, bueno, pues es empanizado, es frito, es capeado en unos tacos famosos, ¿no? De esta avenida. Entonces, pues hay que, aquí en Guadalajara, esas formas de pescado, pues no nos darían ese beneficio de omega 3. O sea, tú ahorita decías, bueno, pues también en exceso ocasionan mercurio, pero creo que, tienen grandes cantidades de mercurio, perdón, pero de todas maneras creo que en general el consumo de alimentos marinos aquí en México aún sigue siendo muy, muy bajo, y bueno, pues el aumentar un poquito ese consumo, que yo creo que más o menos, según las recomendaciones, es el incluirlo 1 o 2 veces por semana, ¿no? Si no me equivoco. 2 veces por semana son las recomendaciones, y en realidad tendría que ser de este tipo de pescados, ¿no? Porque si vamos hablando de un pescado blanco normal, que es el que más se consume en esta forma incluso capeada y demás, pues no va a aportar omega 3. Entonces, no cualquier tipo de pescado va a contener omega 3, y desgraciadamente, bueno, pues digamos que los más costosos serían aquí en nuestro país, como el salmón, porque es importado, y bueno, y también habría que hablar de la calidad del pescado, ¿no? Porque si hablamos de pescados de granja, ya no va a contener la cantidad necesaria de un pescado. Vamos a hablar, por ejemplo, un salmón de granja versus un salmón silvestre, ¿no? Si no sabemos el origen de este salmón. El salvaje, que es lo que le llaman. Sí, porque incluso, por ejemplo, vamos a centrarnos en esta parte del salmón. El salmón obtiene su grasita corporal, que es de donde obtenemos el omega 3, cuando este salmón está luchando, nadando contra la corriente. Entonces, esfuerzo que tiene el salmón de nadar contra la corriente, de estar en un agua fría, helada, es lo que le va a permitir al salmón crear esta grasa a nivel corporal, en la cual va a estar rica de omega 3, y entonces esto es lo que vamos a permitir cuando nosotros estamos consumiendo un salmón salvaje, un salmón silvestre. Pues entonces nos aseguramos que contenga este omega 3. Un salmón de granja, pues ya no, porque simplemente ha sido creado para alimentarse y pues crecer y ya, pero no va a tener este esfuerzo, no está en un agua fría, no va a generar esta grasita de manera natural, por decirlo así, ¿no? Claro, entonces son muchas condiciones las que van a interferir pues en que realmente estemos cumpliendo con el omega 3, y por eso esta recomendación de la utilización de suplementos, pero también bajo siempre una recomendación médica o nutriológica. Pero eso lo vamos a platicar regresando del corte. Es momento de irnos a escuchar muy buena música. Les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube como Radio Mujer 92.7 FM. Vámonos a corte y volvemos. Radio Mujer 92.7 es la reina del pop.
Regresamos aquí a Motívate, estás escuchándonos a través de Radio Mujer 92.7 de FM. Yo soy Ruth León y esta mañana estamos platicando con Ruth Cortés, quien es nutrióloga, es educadora en diabetes, y bueno, acerca de un tema que es muy importante para la salud y esto es el omega 3. Entonces, ya nos platicabas, Ruth, que es un excelente aliado en nuestra salud, sin embargo, obtenerlo de fuentes naturales, pues muchas veces es complicado, ¿no? Una de las más famosas fuentes de omega 3, pues es el pescado, el salmón, pero estábamos diciendo que el que más contenido pudiera llegar a tener es este salmón natural, salvaje, que bueno, pues ya cuando llega aquí a nuestro país, a lo mejor ya tiene meses de pescado, ya está congelado, entonces, pues bueno, por eso a veces se prefiere mejor esta suplementación, porque realmente el consumo, decíamos, uno, aquí de pescados en general en México es muy bajo, y dos, pues los que se consumen no son estos que tienen el mayor aporte de omega 3. Hablabas de la sardina, casi siempre ubicamos la sardina, pero enlatada, ¿no? Hay tampoco como una forma fresca de consumirla, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación? Si comerla, no comerla, ¿qué nos dirías al respecto? Bueno, pues aquí dependería mucho de si la consigo enlatada, que es lo más común y como de la forma más, yo aquí, por ejemplo, una de las recomendaciones podría ser sobre todo por la parte de sodio y demás, que bueno, si obtenemos la sardina en su versión de aceite, pues es muchísimo mejor que consumirla ya con el famoso puré, con el que muchas veces, que es lo más común encontrarla en forma de puré de tomate, porque ya va a contener, pues obviamente, colorantes, puede ser dependiendo de la marca, saborizantes, muchísimo sodio, dependiendo, ¿no? Aquí habrá que checar si la persona que lo va a consumir, por aumentar su consumo de omega 3, pues no tiene problemas con el consumo de sodio, ¿no? Algún problema tipo hipertensión, que de repente se le restrinja, o a lo mejor alguna enfermedad renal, donde también tengamos que cuidar esta parte de los alimentos enlatados, problemas con fósforo y demás, ¿no? Entonces, depende mucho de para qué lo estamos utilizando, y entonces de aquí va a venir como la recomendación, ¿no? Por eso muchas veces decimos, bueno, y cuando me dicen, oye, pero yo he escuchado mucho que el omega 3 lo puedo consumir si consumo nueces, ¿no? Si consumo chía, linaza, sí, pero digamos que el omega 3 tiene tres formas importantes, ¿no? Hay un poquito más, pero digamos, vamos a hablar de tres formas importantes. Una es la fuente de origen animal, que se le llama DHA y EPA, y la otra es la fuente vegetal, que se le llama ALA. Entonces, la forma en la versión de origen vegetal la vamos a encontrar, sí, en la linaza, en la chía, incluso en las algas marinas, ¿sí? Sin embargo, la desventaja de este tipo de omega 3 que viene de origen vegetal es la biodisponibilidad, o sea, no lo puedo absorber, aunque esté presente y en grandes cantidades, de la misma forma como lo voy a absorber cuando lo consumo de origen animal. Y bueno, algo muy importante a considerar, porque a veces escuchamos suplementos que dicen omega 3, 6, 9. Bueno, pues hay que también tener cuidado con este tipo de omegas, que generalmente tienden a ser como muy económicos. ¿Por qué? Porque el omega 3, digamos que las recomendaciones del consumo, tiene que haber un equilibrio en el cuerpo entre omega 3 y omega 6. Y sin embargo, tenemos un alto consumo, sobre todo en países industrializados, países occidentalizados, donde debe existir, por ejemplo, una relación que se dice que puede ser un poco de una molécula, por ejemplo, de omega 3 contra 2 o 3 de omega 6, ¿no? Sin embargo, lo que se ha visto es que consumimos una de omega 3 por 20 veces más omega 6. ¿Y dónde está? Ajá, lo que te iba a preguntar, omega 6, porque uno pensaría, ¿no? Este suplemento tiene más tipos de omega, entonces es mejor. No. 3, 6, 9, ¿no? Ya. Bueno, exactamente. Entonces, la gran desventaja es que el omega 6 es totalmente contrario a lo que va a hacer el omega 3 en nuestro organismo. ¿Qué es esto? Que quiere decir que el omega 6 es un inflamatorio celular. Sí podemos consumirlo, lo vamos a encontrar en diferentes aceites vegetales, pero también lo vamos a encontrar o lo vamos a producir en nuestra cocina cuando freímos un alimento, ¿no? Con lo que comentabas hace rato. Sí, es muy rico mi pescado, a lo mejor sí tiene omega 3, sin embargo, lo estoy poniendo a freír, ¿no? O esto es como dices tú, el pescado frito que en muchos lugares o en playas y demás se vende, pues aunque pudiera haber contenido algo de omega 3,
cambia Exacto. al momento incluso de el aceite que está calentándose, que se está quemando y requemando, pues se convierte en un omega 6. Entonces, por el Ujú. mismo, las altas temperaturas modifican la estructura del omega y entonces, en lugar de ser un omega 3 que es antiinflamatorio a nivel celular, se va a convertir en un omega 6 que es un proinflamatorio y que me va a afectar en muchísimas condiciones de enfermedad, de acuerdo a lo que ya traiga como también presente, ¿no? Entonces, en Oriente, por ejemplo, que es donde se ha visto que hay mayor salud cardiovascular, podemos encontrar que hay una relación, sobre todo, por ejemplo, en países como en Japón, donde podemos observar una relación que existe de una molécula de omega 3 contra una de omega 6. Entonces lo dejan igualito como esta necesidad. Entonces, en realidad, en casi todas las grasas vegetales, sobre todo en las grasas trans, encontramos muchísimo omega 6, ¿no? Que estas grasas Ok. famosas trans son cuando lo producimos en casa con estas altas temperaturas al cocinar un alimento, al freír, al recalentar un aceite, pero también lo vamos a encontrar en casi todos los alimentos industrializados, galletas, panecitos, las famosas margarinas, todos los alimentos que contengan grasa y que estén empaquetados, enlatados, envasados, vamos a encontrar seguro que sea una grasa trans, lo más probable. Entonces, imagínate la proporción, ¿no? Cero equilibrio si en tu dieta no incluyes para nada pescado y la mayoría de tus alimentos provienen de estas fuentes proinflamatorias, entonces por eso se gestan muchísimas enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? Porque esto Así tiene es. que ver con obesidad, hipertensión, diabetes, incluso algunos tipos de cáncer también por tanta inflamación a nivel celular. Así es, por eso es tan importante tanto el consumo de omega 3 de fuentes de alimentos. Sin Ujú. embargo, muchas veces tenemos esta desproporción tan enorme en el consumo de todos los demás alimentos que contienen omega 6, que entonces es necesario consumir este omega 3 de fuente alterna con un suplemento, ¿no? Entonces, Claro. ¿por qué es tan importante? Porque, bueno, decimos que el omega 3 es un antiinflamatorio y esto nos está muy relacionado con lo que es el sistema inmune. Ahorita que necesitamos todos tener un sistema inmune fortalecido, decimos que el omega 3 modula el sistema, la respuesta del sistema inmunológico. No es que te va a elevar el Ujú. sistema inmunológico y entonces, porque hablando de una elevación del sistema inmunológico, que sería algo erróneo, podría decir, ok, si tengo un sistema inmunológico muy elevado, entonces con cualquier enfermedad me súper enfermo, ¿no? Entonces, Ujú. más bien, lo que hace el omega 3 es modular esta respuesta para que no sea una respuesta exagerada. Por ejemplo, ahorita que todavía tenemos el tema COVID, pues el omega 3 es un excelente aliado para ayudar a que nuestro proceso de inflamación que hace COVID en nuestro organismo no sea tan exagerado, ¿no? Y no lleguemos a necesitar una hospitalización, etcétera. Entonces, Claro. el omega 3 regula todos estos procesos inflamatorios y al momento de regular esos procesos de inflamatorios que tiene que ver con sistema inmunológico, también nos va a ayudar en muchísimas enfermedades, como decías hace un momento, enfermedades crónico-degenerativas, que son las que se les llaman enfermedades de inflamación de bajo grado, Ujú. porque son enfermedades silenciosas donde la persona puede tener diabetes, hipertensión, colesterol elevado, triglicéridos elevados y no saberlo, no darse cuenta porque no van a presentar síntomas hasta que ya el problema a lo mejor está muy avanzado o porque de casualidad se hacen algún estudio y te dan cuenta que tienen el colesterol, los triglicéridos muy elevados, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos utilizar el omega 3 como algo importante para ayudarnos a prevenir y tratar enfermedades crónicas. Me encanta toda esta información, digo, está súper interesante todo lo que nos estás platicando, Ruth. Me encantaría que regresando del corte nos dijeras ahora sí, pues cómo elegir un buen suplemento, porque también en el mercado hay bastantes, hasta ya decías, 3, 6, 9, no, ¿no? Entonces, No, cuál sí podemos elegir? Así que los invito a que se sigan quedando aquí con nosotros. Estás en Motívate, vamos a escuchar muy buena música y regresamos. Radio Mujer 927 es la reina del pop. Quizá no funcione. Continuamos aquí en Radio Mujer 92.7 de FM.
Esto es Motívate y bueno, pues estamos motivándolos a conocer más sobre el omega 3. Muchísima información tan interesante que nos está compartiendo mi querida Ruth Cortés esta mañana. Y bueno, pues hablábamos entonces de cómo elegir un buen suplemento, porque te puedes encontrar en el mercado una gran cantidad, algunos muy costosos y dices, no, bueno, pues mejor me compro este más barato y trae más cápsulas. Entonces, no nos podemos dejar ir por el precio, porque bueno, a veces detrás de ese precio están varios beneficios, ¿no? Entre ellos, pues, el contenido también de omega 3 o a veces por 3 cápsulas que te da el más barato, esa cantidad que necesitas, el otro está concentrada en una cápsula. Entonces, hay que evaluar todas estas partes, ¿no, Ruth? ¿Cómo podemos entonces elegir un buen suplemento? Ya decíamos que entonces el DHA, el EPA, tienen que estar ahí presentes en cierta proporción también. ¿Y cuánto es la cantidad recomendable de omega 3? Bien, aquí algo muy importante a tomar en cuenta es que pues precisamente muchas veces nos vamos con la imagen del etiquetado que sigue sin estar realmente bien regulado. Entonces muchas veces, por ejemplo, a veces los pacientes me comentan, sí, yo consumo omega 3 y siempre le digo, mándame una foto, pásame una foto de tu etiqueta, dime qué marca es. Vamos viendo la etiqueta frontal y sobre todo la parte de la composición nutrimental, ¿no? Porque el gran engaño de la industria también de la suplementación es un mal etiquetado donde entonces la persona que no conoce se deja guiar porque el que se vea más bonito, el que esté más barato, el que tenga más cantidad de omegas, que es lo que hemos dicho al principio, ¿no? De 3, 6, 9 y, ay, se tiene más, lo necesito y es más barato. Pues no, desgraciadamente, de entrada tenemos que asegurarnos que sea omega 3 solo. Y bueno, la mayor parte de los omegas a veces me dicen, sí, yo consumo 1000 miligramos de omega 3. Ok, ¿cómo sabes? Es que al frente dice 1000 miligramos. Y bueno, aquí es donde viene el primer error en el etiquetado o más bien la primera falsa información, ¿no? Si tu suplemento dice 1000 miligramos en la etiqueta frontal, te invito a revisar la etiqueta posterior, donde va a venir realmente la cantidad. Entonces, una cosa es que contenga 1000 miligramos de aceite de pescado, pero hay que tomar en cuenta que estos 1000 miligramos no el 100% va a contener omega 3. Entonces, aquí es donde muchas veces existe la confusión y entonces lo que tenemos que revisar de esos 1000 miligramos que va a venir, uno es, bueno, en cuánto está esos 1000 miligramos, ¿no? Que puede ser en una cápsula, en 2 cápsulas, en 3 cápsulas. Y en segundo, lo único que yo tengo que revisar para saber cuánto estoy consumiendo de omega 3 es sumar donde dice total de ácidos grasos omega 3. Y que muchas veces lo diferencian entre DHA y EPA. Y algunos tienen también una versión chiquita de ALA, que es este origen vegetal. Y entonces sumamos esos omega 3 o ese total de omega 3 y es donde yo puedo saber cuánto estoy consumiendo por cápsula o por porción, porque también aquí va a depender de la marca, de cuánto considere la marca que es una porción, ¿no? Una porción podría ser una cápsula para la marca o podrían ser 3. Entonces aquí también viene como el falso mensaje, ¿no? De las etiquetas donde podemos decir, sí, es que yo consumo 1000 miligramos, pero resulta que son nada más de, como había mencionado hace un momento, de aceite de pescado y en realidad de omega 3 solamente trae 300 y resulta que esos 300 están en 2 cápsulas y yo solo me tomo una, entonces pues ahí ya no estoy consumiendo nada de omega 3, ¿no? Entonces, se menciona que lo ideal si me voy a suplementar es cubrir 1500 miligramos o gramo y medio de omega 3 como una base para un estado de salud bueno. Sin embargo, si ya tengo alguna enfermedad, puedo requerir muchísimo más de esta dosis, ¿no? En lo que es la nutrición funcional y medicina funcional, se manejan dosis mucho más elevadas de las recomendaciones habituales. Que por ejemplo podrían partir desde 3 miligramos y hay incluso recomendaciones hasta de 6, 7 miligramos en algunos estudios para ayudar en estos procesos de inflamación o alguna enfermedad que queramos tratar, ¿no? Entonces, si tenemos... Serían gramos, ¿no? Hasta 6 gramos. Así es, gramos. Entonces, cuando hablamos de que mi omega 3 que acabo de comprar, que a lo mejor me costó muy barato y me lo encontré en oferta, no sé qué, pues resulta que a veces una cápsula trae 300 miligramos. Y cuando digo, bueno, es que necesitas la dosis mínima, que son 1500, ¿no? Y solamente tengo una cápsula de 300, entonces me voy a tener que consumir muchísimas cápsulas y entonces hay pacientes que dependiendo de los miligramos, les digo, ¿sabes qué? Bueno, ya lo tienes, consúmelo, pero vas a tener que consumirte 6 cápsulas, 8 cápsulas
para poder Claro. cubrir la dosis mínima. Entonces es cuando eso ya no me sale tan barato porque Exacto. muchas cápsulas es tan poquito el omega 3 que voy a tener que comprar un frasco cada 15 días, ¿no? Sí, a lo mejor era el frasco grande que traía 100 y aparentemente estaba más barato, pero pues te tienes que tomar 8 diarias y el otro más chiquito que trae poquitas con 2 diarias cubres la recomendación. Así es. Entonces, muy importante revisar la etiqueta, aprender el etiquetado y bueno, obviamente pues los nutriólogos podemos ayudar en toda esta parte de revisar, saber cuántas cantidades para cada patología hay ciertas recomendaciones, pero podemos decir que si estamos entre 1500 a 3000 podemos ayudar en muchísimas enfermedades, ¿no? Por Miligramos, ejemplo, ¿verdad? O 1 a 3 gramos más o menos por etiqueta. Entonces nos fijamos en el contenido total de ácidos grasos omega 3 o sumamos, ¿no? Lo que es EPA y DHA. ¿Entre estos debe haber alguna relación o ahí Depende de para qué lo estemos utilizando. Generalmente en casi todos los suplementos hay una relación mayor de EPA que de DHA. Sin embargo, los estudios recientes nos están indicando que es mejor que haya un poquito más de DHA, que son omegas 3 que son un poquito más difíciles de encontrar. La mayoría tienen más relación EPA-DHA. Y lo que se ha visto en los últimos estudios es que si tenemos una mayor relación de DHA versus EPA, entonces podemos, por ejemplo, se dice que es de 2 a 1, 2 de EPA por 1 de DHA, y ahorita hay suplementos que vienen totalmente al revés, ¿no? Mayor cantidad de DHA de EPA, porque se ha visto que tiene mejor absorción, porque a veces mucho EPA también nos puede inhibir la absorción del mismo DHA, se hacen competencia entre sí, entonces por eso ahorita ya hay más suplementos que contienen una mayor cantidad de DHA. Entonces, perdón. No, iba a comentar que, bueno, el DHA también muchas veces lo encontramos como más enfocado a los niños y me gustaría que también nos platicaras porque tiene beneficios el omega 3 en general para esta población, porque suplementan muchas veces fórmulas infantiles y demás, ¿no? Sí, es lo que escuchamos. Hay DHA, que es el ácido docosahexaenoico. Y ahí, por ejemplo, este componente específico del omega 3 nos es muy importante porque, por ejemplo, en el tercer trimestre del embarazo se recomienda muchísimo más porque nos va a ayudar a todo lo que es el sistema nervioso central, que es la formación del cerebro en el bebé de manera adecuada. Sin embargo, no solamente le va a servir al bebé, sino se ha observado en estudios que ayudarlo a suplementar en la mamá nos va a evitar a disminuir el riesgo de una diabetes gestacional, que es esta elevación de la glucosa durante el embarazo, nos ayuda en la depresión postparto, ¿no? Y al mismo tiempo va a mejorar la agudeza visual y la percepción, por ejemplo, incluso de los colores que el bebé va a empezar a percibir, ¿no? Ahora, cuando está la mamá ya sea consumiendo de fuentes, por ejemplo, de pescados en su lactancia, si no tiene inconveniente, o cuando está suplementado durante el proceso de lactancia, va a ayudar también a que los bebés empiecen a consumir este DHA a través de la leche materna y nos va a evitar también el que los bebés tengan alergias. Entonces, muchos bebés que no son lactados tienen muchísimas alergias, que bueno, aparte viene las alergias a la proteína de la leche de vaca y alergias a muchos otros alimentos, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta parte cubierta de la lactancia materna, que la mamá está bien alimentada, también podemos ayudar a prevenir las alergias alimenticias en el bebé, ¿no? Entonces, desde el nacimiento hasta los 5 años, el DHA, que por eso también se suplementa en leches, en fórmulas infantiles y demás, se le llama un neuronutriente y que pues se va a depositar en zonas importantes como el cerebro, nos va a ayudar a que el niño tenga, además de la visión adecuada, se ha demostrado, por ejemplo, que puede ayudar a mejorar la atención, el aprendizaje, todo el desarrollo psicomotor, cognitivo, ayudar a su sistema inmunológico. Entonces, por eso ahorita en niños que están diagnosticados, por ejemplo, con este déficit de atención con hiperactividad, que ahorita es el famoso TDA, que ahorita está incluso sobrediagnosticado, pues bueno, se dice que son muchas veces niños que tienen un déficit desde el nacimiento con este omega 3 y que entonces obviamente tienen una deficiencia en aprendizaje, en memoria, en inteligencia o en esta misma forma de comportamiento, ¿no? Entonces, ahorita también se está utilizando en niños diagnosticados con este déficit de atención para ayudar a mejorar.
Muchísimos beneficios, cada vez se descubren más de este omega 3. Mi querida Ruth, nos vamos a ir a corte, pero ahorita pues ya regresando, finalizamos con este tema que bueno, pues da para mucho. Yo creo que a ti te voy a tener que estar invitando parte uno y parte 2, ¿no? De cada tema. Sí, yo creo que sí hay muchas cosas por hablar todavía. Así es, vámonos a música y regresamos. Estamos de regreso, esto es Motívate, son las 8 de la mañana con 52 minutos. Nos quedan unos escasos minutos para seguir platicando de las recomendaciones del omega 3. Así que, bueno, pues a resumidas cuentas, entonces, ¿en qué padecimientos, Ruth, se pueden estar utilizando esta suplementación de omega 3? Sí, en forma terapéutica es lo que le llamamos cuando no solamente me consumo el suplemento y ya, sin saber dosis ni nada. Hablamos de formas terapéuticas de consumir el suplemento, que es cuando ya hablamos de esta parte de 1.500 a 3.000 miligramos, que es el promedio más o menos que estamos utilizando. Lo podemos emplear en aquellas personas o pacientes que tengan elevaciones con colesterol, con los lípidos en general, triglicéridos, cualquier trastorno metabólico que estamos hablando, desde sobrepeso, obesidad, súper importante tener, porque estos son problemas inflamatorios a nivel celular. Entonces, lo que hace el omega 3 es precisamente tener este efecto antiinflamatorio. Cuando hay un problema con intolerancia a la glucosa, en esteatosis hepática incluso, el intestino permeable, en hipertensión, en todo lo que son problemas, enfermedades cardiovasculares, para prevenir, por ejemplo, problemas de cáncer, en artritis reumatoide, en lupus, en migrañas, en esclerosis múltiple. Híjole, creo que la lista es enorme. Interminable. Exactamente. Y algo muy importante que a lo mejor también se ha escuchado mucho, nos ayuda a nuestra microbiota intestinal, porque nos ayuda a aumentar cierto tipo de flora intestinal. Una de ellas es la Akkermansia, que es benéfica para nuestro intestino, nos ayuda cuando ya está lo que le llamamos disbiosis intestinal, las enfermedades inflamatorias intestinales, nos ayuda también en otros procesos, no solamente a nivel de enfermedad fisiológica, sino también nos ayuda, por ejemplo, en depresión, en ansiedad, en esto que llamamos el síndrome de burnout, que es cuando ya están así, el estrés llega al máximo y están como de no puedo ya saber nada, ¿no? En los síndromes de dificultad respiratoria, en daños pulmonares, en desorden del sueño, muy importante, porque si una persona puede estar bien alimentada, puede ejercitarse y de repente tener problemas para dormir, entonces también podemos utilizarlo para este desorden del sueño. Ya habíamos dicho, la modulación del sistema inmunológico muy importante, en enfermedades neurodegenerativas, en enfermedades que tienen que ver, por ejemplo, como para prevenir o tratar Alzheimer, todo lo que tiene que ver con la función cognitiva en adultos mayores para mejorar también esta parte de a nivel cerebral, para evitar lo que le llaman la enfermedad del ojo seco. O sea, tiene muchísimas... Sí, ya estamos descubriéndolo, Ruth, casi ya como que se quieren ir de aquí a comprar el suplemento, pero a ver, platícanos también las precauciones, porque siempre que vayamos a tomar algún suplemento, de preferencia es importante que tengas una valoración médica y que este suplemento, pues bueno, sea recomendado por un profesional de la salud. Así que bueno, no corran a comprar el suplemento, primero corran a hacer una cita con su médico, su nutriólogo, que les haga estudios y bueno, pues también para determinar la dosis y bueno, pues asesorarlos mejor, ¿no? Porque puede haber algunas precauciones también con la toma de este suplemento. Así es, toda la suplementación siempre es importante. Bueno, hay algunas recomendaciones. Paso número 1, no tomármelo en ayunas, ¿no? Tengo pacientes que sí, yo tomo mi omega desde que me despierto. Bueno, aguas, porque ahí ni siquiera lo voy a absorber y estoy tirando mi dinero a la basura, ¿no? Entonces, 1, si voy a consumir un suplemento, debe ser indicado por, como había dicho Ruth, por un médico, por un nutriólogo, con indicaciones específicas y pautas específicas a seguir. Entonces, la primera recomendación es, si voy a consumir un suplemento, pues que esté indicado y saber para qué lo estoy utilizando, saber qué tipo de marca, qué cantidad voy a necesitar, a lo mejor entre 1,5 gramos y 3 gramos. Y bueno, es muy importante tomar en cuenta que hay personas que no van a poderlo consumir. Por ejemplo, personas que tienen problemas con las hemorragias, personas que están, por ejemplo, tomando algunos anticoagulantes orales como la warfarina, cuando van a requerir una cirugía, y generalmente el médico les indica, ¿sabes qué? La cirugía que sea, pero vas a entrar a cirugía, no consuma suplementos y menos omega 3. ¿Por qué? Porque puede aumentar el riesgo de una hemorragia. Entonces, sí se debe ¿Cuál sería... perdón, ¿cuál sería la mejor hora para consumirlo? Por aquí me preguntan, entonces, si no es en ayuno. La mejor hora para consumirlo es
combinado con un alimento que contenga un poco de grasa. Obviamente una grasa sana, a lo mejor estamos hablando de una grasa del aguacate o porque estoy comiendo algunas semillas. No es como de, ay, desayuno pura fruta y me como mi omega 3. No, porque no lo voy a absorber. Necesito que haya una fuente de alimentación grasa para que este omega 3 realmente mi cuerpo lo pueda absorber, ¿no? Como si le estuviera consumiendo el pescado, que el pescado viene con grasita extra, con el contenido de omega 3 y mi cuerpo lo absorbe de manera natural. Entonces, de esta misma forma necesito, puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, pero es muy importante que lo consuma con un alimento que contenga grasa para que lo pueda absorber. Me encanta. Por eso y más la importancia de ir a una consulta de nutrición, a una valoración, a poner ahora sí que atención en todo lo que estás pasando antes de que se presente alguna enfermedad. Ruth, por favor, pásanos tus datos de contacto si alguien está interesado en buscarte. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Pásanos. Bien, en Facebook estoy con nombre completo sencillo, Ruth Cortés Gascón. Y en Instagram, Cortés con Z y Gascón con S. Y en Instagram estoy como Ruth Cortés, Nutrición y Salud, donde también pongo algunas, igual en YouTube, donde pongo algunas recetas también como saludables, versiones saludables de postres y cositas por el estilo. Y bueno, atiendo tanto de forma presencial como en línea, ¿no? Es la ventaja que nos ha dejado la pandemia, que he logrado incluso atender gente de otros países. Me encanta, me encanta. Entonces, pues por ahí te pueden contactar a tus redes sociales. Y bueno, pues un último mensaje que les quieras dar a nuestros radioescuchas. Ya estamos por finalizar. Ok, no solo voy a suplementarme y decir ya estoy súper sano porque tengo mi suplemento, sino también es importante balancear nuestra alimentación, nuestra hidratación y en combinación obviamente con un buen descanso, en combinación con nuestra actividad física. Entonces todo esto en combinación va a hacer que yo mejore mi estado de salud, no por consumirme un solo suplemento y me estoy portando mal en todo, soy fumador, no hago nada, como súper mal, ya voy a estar protegido con una enfermedad cardiovascular, por ejemplo, ¿no? O sea, es muy importante la suplementación, es un complemento a un estilo de vida saludable. Claro, todo lo demás en conjunto va a sumar y va a mejorar la salud. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Nos despedimos, te mando un abrazo a la distancia y bueno, pues les recuerdo que pueden escucharnos todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. Yo soy Ruth León, me encuentran también en redes sociales como nutrióloga Ruth León en Facebook y nutrióloga-Ruth León en Instagram. Que tengan un maravilloso y excelente fin de semana. Quédense con la mejor programación. A ti por escucharnos aquí y bueno, pues los dejo en compañía de la mejor música y la mejor programación de Radio Mujer 92.7 de FM. Bye.